¡Síganme los buenos! Ready, steady, go. Esta misma mañana me he levantado y he visto que Billie Eilish está en tendencias en el número 2 con una canción que se llama All the Good Girls Go to Hell y en cuestión de un día y pico lleva 18 millones de visitas y ciertamente mola mucho. Vale, aquí ocurre una cosa muy interesante. Primero, como habréis notado, pues hay un pequeño ambiente con forma de campanitas de fondo, ¿no? Con mucha reverb. Y luego va apareciendo la voz de Billie con lo que sería una mezcla entre fade in, que es cuando la voz empieza de la nada y va subiendo increciendo. Pero aparte de eso lleva un efecto de reverb, pero invertida. Una vez que termina ese efecto, ya entra la voz de Billie, pero con otro efecto nuevo muy, muy chulo. Ahora mismo no recuerdo el nombre de ese efecto, pero lo puedo simular. Por ejemplo, lo que dice la letra es My Lucifer is lonely. Entonces, fijaos, lo voy a decir yo. My Lucifer is lonely. ¿Veis? Es básicamente como dos efectos. Uno que hace un pitch de mi voz una octava más grave y aparte otro que es una especie como de trémolo muy agresivo que lo que hace es entrecortar la señal de la voz. Pero ese trémolo solamente está aplicado a la octava grave, no a la voz principal. Ya sabéis que a esta chica la produce su hermano, si mal no recuerdo, y el tipo pues se ve que tiene talento, que ha escuchado mucha música y que tiene muchos ases en la manga a la hora de producir. Sigamos escuchando, a ver. Ok, aquí ya empieza el tema como tal, pero bueno, aquí ya tenemos mucha información y podemos deducir un poco la onda que va a tener la canción, ¿no? Ya de primeras vemos ahí una mezcla entre orgánico y electrónico. Electrónico, el beat, la base. Es una base tipo trap, usando los típicos timbres de las cajas de ritmo 808 de Roland, pero el punto orgánico se lo está dando el bajo, que es un bajo tocado 100% real, bajo eléctrico. Vendría a ser algo como 1, 2, 3, sí. Es una línea muy guapa, muy rockera, pero eso, camuflando ese rock en el aura electrónico, que es un poquito la onda que suele hacer normalmente este chaval, este productor, la mezcla de orgánico y electrónico de una forma muy, muy conseguida. Y es que la línea de bajo realmente disfrutas tocándola. Y además de este bajo, que obviamente va dando pues eso, las notas graves, el bajo, con una serie de notitas de paso, como estas de aquí, por ejemplo, ¿no? Estos pequeños arreglos al final de la vuelta. Pues hay un pianito que vamos a sacar también ahora, a ver qué tal. Los acordes serían estos. Y se resetea la vuelta. Si añadimos el bajo, lo que tenemos es esto. Es decir, el tema está en sol sostenido menor. Y los grados serían 1, 6, 4 y 5. Y claro, ese quinto grado tiene la séptima de forma que se convierte en acorde de dominante, que se resuelve perfectamente para reiniciar la vuelta armónica. Pero además de eso, el piano realmente lo que hace es hacerlo tipo pizzicato, es decir, con las notas muy entrecortadas y a corcheas. Vamos a seguir escuchando, ahora ya que conocemos perfectamente qué es lo que ocurre a nivel de producción y armonía. Vale, otra cosa ya fijándonos en la voz, ya que tenemos la música, es pues eso, el rollo que tiene Billie Eilish a la hora de cantar, que es todo súper casi hablado, son como susurros. De hecho, cuando lo escuchas con auriculares, parece realmente que la tienes aquí susurrándote al oído. Y os digo una cosa, y eso es un gran mérito para ella, cuanto más bajito cantes, más difícil es afinar, porque estás haciendo vibrar menos tus cuerdas vocales. Cuanto más viento sueltes a la vez que hablas, más vibran las cuerdas. Y esta chica que lo hace todo totalmente en plan piano, súper suave, aún así afina brutal. Así que eso es un gran mérito para ella. La voz está totalmente seca, sin nada de efecto en el centro y de vez en cuando aparecen preguntas y respuestas entre la voz y unos coros, que esos coros sí están en estéreo abiertos, cada uno paneado a la izquierda y a la derecha, que cantan una octava más aguda, ¿no? Casi en falsete. Fijaos en esto. Precisamente ese Once You Get Inside, la voz principal está Once You Get Inside them. Pero hay unos coros por agudo paneados que hacen, lo que pasa es que yo no llego porque estoy malo, pero es Once You Get Inside.
No llego porque estoy con la garganta fatal, o sea, estoy hecho una puta mierda. ¿Sabéis a lo que me refiero, no? A ver, vamos a seguir. Hills burn in California, my turn. Aquí, por ejemplo, en la parte de Hills Burns in California, vuelve a aparecer el efecto del principio. Vuelven a octavar la voz principal una octava por debajo y además le meten el efecto este de trémolo. Hills burn in California. Vamos a pasar ya directamente al estribillo, a ver qué es lo que ocurre, ¿vale? All the good girls go to hell, 'cause even God herself. Sí que es verdad que se escucha ahí una especie como de bass drum de fondo, al que creo que le están cambiando un poquito el pitch, pero no es un bajo como tal. O sea, el bajo eléctrico que hemos visto antes lo quitan por completo del estribillo. ¿Veis? Ese pom pom, a ese sí que es verdad que lo tienen afinado para que haga un poquito la función del bajo, pero no es el bajo como tal, es un kick. Y ahora vendría la segunda vuelta del estribillo. And once the water starts to rise, and heaven's at us. Es un poco lo mismo, solo que ahora el piano le dan un puntito más reggae, haciéndolo cortadito y a contratiempo. Sería como 1, 2, 3, sí. O sea, los mismos acordes que vimos antes, pero en modo reggae, entrecortadito. Sigue sin aparecer el bajo y lo suplanta, pues eso, como hemos visto antes, el kick este con pit. Y ahora, si viene el puente, que aparece un sinte muy, muy guapo. Fijaos, vamos a escucharlo. Está muy chulo porque el tema parte, en lugar de en el primer pulso del compás del estribillo, lo hace a mitad entre el segundo y el tercero, es decir, que entra sincopado en el tercero. ¡Pum! Voy a hacer cuando parte, cuando entra todo, con la derecha aquí en el piano, ¿vale? Sería 1, 2, 3, y... A eso me refiero, le da un groove muy, muy guapo. Aquí lo que ocurre es que han añadido, para meter más dramatismo, al bajo eléctrico, que ya hemos visto antes, le han añadido un bajo sintetizado, que es algo así en plan de... Más o menos ese timbre. Entonces, claro, añades al bajo tocado de instrumento, que ya de por sí suena gordo, le añades este sinte y ya el tema parte que flipas. ¡Mamá! ¡Mamá!
Standing there, killing time. I can't commit to anything but a crime. Here's on vacation, an open invitation. Animals, evidence, renegades like my lack of picnic friends. You get inside. I got friends but can't invite them. Hills burn in California. My turn to ignore ya. Don't say I didn't warn ya. All the good girls go to hell, 'cause even God herself has enemies. And once the water starts to rise and heaven's out of sight, she'll want the devil on her teeth. My Lucifer is look at you, needing me. You know I'm not your friend, but got some greenery. Peter should know better. Your cover up is caving in. Man, it's such a fool. Why are we saving it? Poisoning themselves now. They're begging for our help. Wow. Hills burn in California. My turn to ignore ya. Don't say I didn't warn ya. Sing it! All the good girls go to hell, 'cause even God herself has enemies. Once the water starts to rise and heaven's out of sight, she'll want the devil on her team. My Lucifer is coming. There's nothing left to say. My God is never home. There's nothing left to say. Y se te ve así, se te ve, mira, no, papi, no. Basta, chicos. ¡Tu bizcochito!